buenas noches, es martes, esto es Al Cierre. Aquí estamos una semana más dispuestos a dar la batalla, a poner sobre la mesa cuestiones que son actualidad, problemáticas que surgen por los tiempos en los que vivimos y que nos preocupan, nos ocupan y sobre las que nos gusta poner el foco, sobre todo para, como les decimos siempre, en boca de los expertos, recibir una información correcta, una información veraz, poder sacar nuestras propias conclusiones, pero sobre todo y en definitiva estar más y mejor informados. Hoy vamos a hablar de una cuestión que seguro preocupa a muchos padres, como es la adicción a las nuevas tecnologías. ¿Qué tienen de bueno? Que seguro que es mucho las buenas tecnologías, pero ¿qué tienen de riesgo esas nuevas tecnologías? ¿Se puede prevenir en que la afición se convierta en adicción? ¿Qué debemos hacer en caso de que esto ocurra? Bien, pues todas estas cuestiones son las que vamos a abordar hoy en Al Cierre, como siempre de la mano de nuestros expertos, y paso ya a presentárselos. Ellos son María Ángeles Medina Martínez, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y miembro del Consejo Científico del Colegio Oficial de Médicos de Alicante. María Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Nos acompaña también Nicolás Condés Balboa, él es coordinador de las áreas de prevención de Proyecto Hombre de Alicante y miembro de la Comisión Nacional de Prevención, además de psicólogo. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Estela. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues hemos elegido este tema hoy porque sin duda es un tema de actualidad, un tema, como decíamos hace un momento a los telespectadores, que preocupa a muchos padres, una problemática que a veces se plantea o se presenta en una casa y que no sabemos cómo abordarla, cómo hacerle frente, dónde acudir, qué hacer, ¿no? Vemos cambios en nuestros hijos, a veces no sabemos muy bien a qué se deben esos cambios ni cómo enfrentarlos. Para empezar, a mí me gustaría que fuésemos un poco al meollo de la cuestión, ¿no? ¿Qué tienen de bueno, que como decíamos es mucho, las nuevas tecnologías, y qué tienen de peligroso estas nuevas tecnologías para los jóvenes y para los niños? Porque cada vez empiezan antes. María Ángeles. Bueno, desde el punto de vista de... Yo soy médico de familia, trabajo en el ámbito de la atención primaria. Nosotros atendemos a la población a partir de los 15 años. Es precisamente a estas edades, en edades de adolescente y adulto joven, donde empiezan las preocupaciones, sobre todo de los familiares, sobre esta problemática. Es frecuente que acudan a nuestras consultas, especialmente madres de hijos adolescentes, no viene directamente, a lo mejor en una primera visita, y nos dicen la preocupación, lo que han observado en casa. Y es, como preguntabas, que son conductas que tienden al aislamiento, conductas que tienden a la irascibilidad, a discutir fácilmente, a descuidar los estudios, los deportes, otras relaciones sociales, para cada vez estar más tiempo delante de las pantallas en general. Esa es la queja, digamos, inicial que presentan no de manera espontánea las personas que lo padecen, sino más bien su entorno. Es importante que el entorno, al menos si no soy yo el que pido ayuda, que sea alguien el que observe y pida ayuda, y así de esta manera los profesionales podamos iniciar primero un buen diagnóstico y luego el tratamiento adecuado. Nicolás, ¿cuándo se convierte esa afición que pueden tener los jóvenes, los niños, a los videojuegos, a las redes sociales? ¿Cuándo se convierte en un problema, en una adicción? ¿Y cómo podemos diferenciar lo uno de lo otro? Bueno, primero ¿Cuáles son las señales de alerta? Tenemos que aclarar el término adicción, porque bueno, sí que es verdad que el CIE 11 sí que ya ha puesto la adicción a videojuegos, ¿no? Eso sí, al gaming, pero esto de adicción a redes sociales, al móvil y todo esto, en principio, nosológicamente eso no existe. Por lo tanto, sí que existe pues un abuso de la utilización, ¿no? Eso sí. ¿Y cuándo me tengo que preocupar, como padre o como madre? Pues bueno, lo decía María Ángeles también, ¿no? Es decir, cuando yo veo cambios en mi hijo o en mi hija, ¿no? Es decir, las cosas que realiza normalmente, pues de repente cambian.
puede ser la causa puede ser por la utilización excesiva de las tecnologías o por otra cosa, pero está ocurriendo algo, ¿no? Es decir, cuando pues dejo de tener las aficiones que tenía antes, o salgo menos, o hay una disminución en el resultado académico. El primer síntoma siempre es un poco este, ¿no? O estudio menos, o vemos que se implica menos en los estudios. En fin, cuando le comento a lo mejor que esto, por ejemplo, es una pregunta muy interesante, que cuando le hacemos y la respuesta es un poco agresiva o violenta, es indicativo de algo, ¿no? Es decir, yo le digo, oye, parece que estás utilizando mucho el móvil, y contesta de una manera que dice, bueno, tampoco, la pregunta no es para tanto, ¿no? Pues ahí también tenemos que sospechar un poco, ¿no? Es decir, al final son pequeñas cosas, ¿no? Pequeños síntomas que por sí solos, pues no pasa nada, pero claro, si se unen, pues a lo mejor sí que puede ser o llegar a ser un problema. Hablábamos de adicción y tú nos decías, no existe esa adicción. Algunos padres hablan de adicción porque a veces se producen enormes conflictos familiares cuando hay un niño que está todo el día o parte importante de su tiempo pues jugando a la Play o jugando o enganchado al teléfono y por ejemplo llegan unas notas y de repente pues a ese niño se le retiran los dispositivos y eso provoca un conflicto familiar enorme y un brote del niño de agresividad y demás. Por eso hay padres que hablan de adicción, entre comillas. Nicolás, tú dices que no hay adicción. ¿Hay unanimidad en la comunidad de psicólogos con el hecho de que no existe una adicción a las nuevas tecnologías? Porque esto es importante. Claro. Porque claro, escuchamos hablar mucho de adicción a nuevas tecnologías. Entonces, si tenemos que desmontar este mito, que digamos es el origen de todo y de toda nuestra preocupación, hagámoslo, claro que sí. Claro, a ver, sí que hay acuerdo, porque no puede no haberlo. Quiero decir, al final, pues el DSM-5 no habla de adicción, ni el CIE 11 habla de adicción a los móviles, no habla de nada de esto, por lo tanto, tiene que haberlo. Eso no significa que, porque para que haya una adicción hay que cumplir unos determinados criterios, y eso nosológicamente tiene que estar descrito en algún manual, ¿no? Claro. Eso no existe con el tema de las tecnologías. Con las nuevas tecnologías, el móvil, por ejemplo, no existe esa descripción. Pues los criterios se pueden parecer mucho a una adicción a cualquier otra sustancia, se pueden parecer mucho, pero yo no le puedo poner un nombre. Igual que sí que le puedo poner el nombre a adicción al cannabis, por ejemplo, porque efectivamente existe esa descripción de criterios, pero además existe el nombre. Yo a los móviles o a los smartphones, pues puedo, mira, este criterio se cumple, ya, pero no le puedo poner nombre. No, ¿sabes? Es una cuestión, si me lo permitís, es una cuestión más de uso vulgar de la palabra adicción. Lo que pasa que es importante hablar con propiedad, porque también la palabra adicción tiene mucho estigma. Entonces, a día de hoy solamente está reconocido en la comunidad científica la adicción al juego y al juego online, ¿de acuerdo? Al juego patológico, efectivamente. Al juego patológico. Esa sí está reconocido, que es el gaming, que decía Nico antes. Eso sí está reconocido. Lo demás, hablamos por extensión, hablamos de adicción, pero realmente todavía, o sea, es que estamos hablando de entidades tan relativamente modernas dentro de la comunidad científica, que todavía tal vez en nuestros libros de diagnóstico ha llegado antes, tal vez, el problema que la descripción. Sí, ¿Pensáis que podría llegar esa descripción? Sí, seguro. Llegar a esa descripción y llamaremos adicción a ese problema ahora mismo que tenemos. Hay un acuerdo entre los profesionales que lo llamamos uso problemático. Uso problemático. ¿Por qué? Porque efectivamente hay problemas asociados que están ocurriendo por el uso o por una conducta que en un posible futuro puede ser adictiva, ¿no? Cuando habláis de gaming, adicción al gaming, ¿habláis de los juegos a los que habitualmente juegan nuestros hijos? ¿O estamos hablando de juegos online donde los niños tienen que gastar algo de dinero o apostar o jugar a un juego que puede estar tradicionalmente en un casino online? Cuando habláis de gaming, ¿a qué os referís? ¿Qué acota el término? Gaming son videojuegos. Videojuegos, sí. Gaming son videojuegos. El CIE 11 ya lo describe como exclusivamente. Eso es. Luego está el gambling, que efectivamente son las apuestas online, ¿no? Sí. Que, bueno, eso se puede convertir en juego patológico, que también está descrito en el manual de DSM-5. ¿Vale? Entonces, las dos cosas
se convierten, en este caso, pueden ser una adicción, en este caso. Es la ludopatía tradicional, antigua, la ludopatía de ir al casino presencialmente, jugar a la ruleta, jugar al póker, jugar a las máquinas tragaperras, pero llevado al internet, pues es este juego ahora lo puedo hacer patológico. también a través de mi smartphone. Exacto. Exactamente, ya está, no hay más. Es decir, acotamos el término, no adicción a las nuevas tecnologías, Bueno, es que sí adicción al gaming. Bueno, yo si quieres concreto más un poco. Es decir, Sí, por favor, Nicolás. Primero, nuevas tecnologías, vamos a intentar tampoco llamar, porque nuevas tecnologías, primero ya no son nuevas, ya nos han sobrepasado. Cada vez son menos nuevas. Entonces, realmente se llaman tecnologías de la información y de la comunicación. Sí. Bueno, de hecho, son tecnologías de la relación, de la información y de la comunicación. ¿Vale? Entonces, esto para entendernos, perdona que te interrumpa, Nicolás, redes sociales. Redes sociales, smartphone, todo lo que tiene que ver con esto. Vale. Internet es una herramienta. Eso es. Sí. No es adicción o abuso a Internet. Internet no es más que el vehículo por el cual se llegan a este uso patológico de las redes sociales, del juego online, de tal. Hay que definirlo bien, ¿vale? Claro. Porque no hay que demonizar tampoco Internet. Que no, desde luego. De hecho, nunca hemos estado tan informados, a veces no correctamente, pero sí que es verdad que nunca hemos estado tan informados y también es verdad que los jóvenes nunca han tenido acceso al mundo de la forma que lo tienen ahora. Así es. Entonces, bueno, claro que no vamos a demonizar, pero hay otras cuestiones que dándoles un mal uso sí que pueden traer por eso lo que hay que modificar en el uso problemático es la conducta. La conducta. O sea, Internet, los instrumentos, los dispositivos están ahí y hay que utilizarlos. Estamos en el siglo XXI y es una suerte poder utilizarlos, ¿no? Pero sí que es verdad que la conducta es la que tenemos que modificar, o por lo menos la que tenemos que limitar. Si estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de personas que no tienen la capacidad que nosotros tenemos de controlar los impulsos, de reflexionar, de tomar decisiones, de autolimitarme. Tenemos que ayudarles un poco, ¿no? Esa es nuestra función realmente, no que no utilicen el móvil, porque entonces eso es un poco... Es decir, esto no es como el consumo de drogas. El consumo de drogas lo tenemos claro, es no, ya está. Esto no puede ser no puede ser no. Tenemos que... Y ahí es donde los padres y madres nos perdemos un poco, quiero decir. Claro. Tenemos que pilotar eso. ¿Hasta dónde? A lo mejor, sin ponernos en el no o ponernos en la permisividad absoluta, ¿hasta dónde podemos llegar y cómo podemos limitar? Hay que limitar y ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas a que entiendan eso. Es claro. Y predicar con el ejemplo. Eso, mira, justo me lo has quitado de la boca, María Ángeles. Os iba a preguntar, ¿cómo podemos nosotros decirle a nuestros hijos que dejen el móvil cuando nosotros mismos llegamos a casa y seguimos con el móvil? Porque me imagino, Nicolás, María Ángeles, que esto es una observación que le haréis a muchos padres que llegan y os dicen, es que mi hija no deja el móvil, pero ¿usted deja el móvil cuando llega a casa? Nosotros, en nuestros programas de intervención con adolescentes y jóvenes y sus familias, pues efectivamente trabajamos con las familias, ¿no? Sobre todo este tipo de cosas al final, porque nuestros hijos no tienen otra cosa que hacer que estar mirándonos 24 horas al día. Ellos nos miran 24 horas al día. Y entonces, bueno, saben cómo reaccionamos, saben por dónde tienen que ir para conseguir cosas, para no conseguir cosas, y también nos ven cómo utilizamos las cosas, ¿no? Entonces, pues coherencia, lo decía María Ángeles, ¿no? Coherencia, simplemente coherencia. Si hemos dicho que en la mesa, por ejemplo, pues no hay que utilizar el móvil, pues no voy a venir yo con mi móvil y ponerlo encima de la mesa. Claro. Claro, a mí los padres me dicen, pero es que yo soy el padre. Digo, no, sí, yo te entiendo que seas el padre, pero bueno, vamos a trabajar eso, vamos a trabajar esos aspectos, porque lo va a entender mucho mejor tu hijo o tu hija que si estáis en continuo conflicto y la pregunta de tu hijo va a ser, ¿y tú por qué sí? ¿No? Siempre estamos así. Entonces yo creo que la coherencia es súper importante en este aspecto. Os voy a hacer una pregunta a ambos, como profesionales de la salud que sois. ¿Os parecen saludables las redes sociales, tanto para niños como para adolescentes, como para adultos? ¿Es una herramienta saludable o no? A ver, en redes está todo. No podemos decir que sí categóricamente a tu respuesta, o al menos yo, ni que no tampoco, porque en redes sociales hay porno, pero también tenemos maravillosos programas de nutrición, de deporte, de promoción, de prevención, de hábitos saludables.
Entonces ahí está todo, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es elegir los contenidos de Internet. Y eso no se nace, eso se hace. A un niño tú le das Internet y va procrastinando, ¿vale? Es decir, que vas saltando de un enlace a otro y al final llegas, al final no, desde el principio te encuentras con contenido inadecuado. Y ellos no filtran, no tienen, como decía Nicolás, esa capacidad de decir esto está bien, esto está mal. Y consumen esos contenidos. Entonces, ni todo es bueno ni todo es malo en Internet. Y parte de una correcta educación, como todo. Igual que los niños aprenden a comer bien si nos ven comer bien, si aprenden a no fumar si nosotros no fumamos, claro, etcétera, etcétera. Ahí también aprenderán, ¿vale? Y tenemos que usar con ellos las redes sociales y ver lo que están haciendo. Ese control parental no es intuición, Hay unas herramientas técnicas para hacer ese control, pero también tenemos que ver y muéstrame, o sea, que seamos basado en la confianza, ¿vale? Muéstrame qué es lo que estás mirando. ¿Podemos verlo juntos? Entonces, comentar a propósito de un caso, pues, o comentar noticias que vemos en la tele, cosas que han sucedido, si alguien ha sufrido un acoso, pues y eso, y te vas acercando y hay que preguntar activamente, hay que preguntar, porque ellos les da corte contárnoslo y tenemos que facilitar ese ambiente familiar de confianza en el cual el niño tenga la capacidad de decirnos, me están acosando, ciberbullying, o el sexting, o todas las posibilidades, el grooming, que es un adulto que se hace pasar por un niño o un joven, suplanta una identidad y entonces hay un acercamiento para tener un contacto sexual. O sea, hay tantos posibles delitos que se pueden cometer a través de la red que tenemos que educarlos, educar y decir esto es esto, y si un adulto quiere algo contigo a través de la red, eso es acoso, eso es un delito, y que ellos igual tenemos que formarles, claro, tenemos que formarles. Las sociedades científicas, por ejemplo la Sociedad Española de Pediatría, tiene documentos para padres y tiene escuelas para padres, que me parece súper interesante. Escuelas para padres para instruirle, porque esto, pues es, no sé, a todos se aprende. Y esto, pues nosotros aprendemos y aprendemos para enseñar a nuestros hijos, que debe de ser como lo más importante que puede hacer un padre, ¿no? Sí. O sea, pues aprendemos a hacer la resucitación cardiopulmonar, pues también aprendemos a una herramienta de control parental. Entonces yo invito a los telespectadores a que vean recursos en redes de talleres para padres. Vosotros también hacéis, el fuerte de Proyecto Hombre es precisamente la prevención. Sí, en el área de prevención talleres también, para padres, que lo hay en los barrios, en los centros sociales, sí. Esto está a la orden del día. Y que se formen para formar, para estar preparados, porque las estadísticas están ahí. Claro. Es decir, si nos ponemos con estadísticas, bueno, se pueden quedar... Lo hablábamos antes, que son un poco... El 13% de las personas que utilizan Internet tienen un uso indebido de Internet. El 8% tiene una conducta patológica ante el juego. El 20%... El 20% de menores han entrado a salas de juego a apostar, por ejemplo, en España, ¿eh? No estamos hablando de ningún país extraño. Sí. Entonces, bueno, eso nos tiene que hacer reflexionar un poco a los adultos, porque algo estamos haciendo mal. Porque, claro. Esto no. Muchas veces me dicen, es que la sociedad está como está. Yo, cuando me dicen esto, les contesto y digo, mira, la sociedad somos todos y todas, ¿eh? Al final... Les ponemos a los niños una pantalla delante prácticamente desde que nacen, porque estamos muy acostumbrados, por ejemplo, ahora en el momento actual, yo por ejemplo ya no tengo niños pequeños, pero de 2 años, de 3 años, pero a veces vamos a comer a un restaurante y vemos que los papás están comiendo y para que el niño les deje comer le han dado la tablet y es un niño a lo mejor de 1 añito y medio, le han puesto los dibujos... ¿Qué es lo que debemos y no debemos hacer? ¿Hay un límite en cuanto a qué edad puede un niño tener acceso a la tecnología? ¿Debemos privar a un niño o no darle un móvil cuando hay alguna edad, algún límite que podamos poner
ahí? O cuando nuestros hijos nos piden un móvil, ¿a qué edad es prudente darle un móvil a un niño y a qué edad no es prudente dárselo? No hay nada escrito sobre esto, pero mira, yo pues el otro día en el pediatra de mi hijo, lo digo porque seguramente tú lo sabrás, sí que vi unos cartelitos que ponían menores de 3 años, pantallas no. 0. Pantalla 0. ¿Por qué? Porque efectivamente, vamos a ver, Claro. un niño de 3 años, un bebé de 3 años no tiene por qué tener una pantalla. Tampoco creo que sea lo más recomendable que el regalo estrella en las comuniones sea un smartphone. Creo que tampoco es muy recomendable. Claro. Creo que tampoco es muy recomendable. De hecho, los últimos estudios dicen que se recomienda, pero no se recomienda porque de repente a los profesionales se nos ocurra, venga, vamos a decir una edad, pues por decir, como nos preguntan mucho, ¿ya qué edad? ¿Qué edad? Pues venga, vamos a decir esta edad, ¿no? Se recomienda porque realizamos estudios, vemos las características de los chavales, de las chavalas, y los últimos estudios están diciendo que sería recomendable que su primer smartphone fuera alrededor de los 15 años, por ejemplo. 15 años. Claro, dicen, eso es bueno, es decir, eso no, por lo menos en España, yo se lo digo a los padres y me miran con cara rara porque dicen, pues, ¿qué me estás diciendo? Es normal, ¿no? Porque hemos normalizado algo. En este caso hemos normalizado que, pues llegado a una edad, cuando pasan, bueno, la mayoría, cuando pasan del centro educativo de primaria a secundaria, pues tienen que tener móvil. ¿Por qué? Porque quiero que esté localizable. Yo les recuerdo a los padres y a las madres que un smartphone es un móvil, que yo te puedo decir que estoy aquí, pero puedo estar allá. Entonces, también normalmente los padres nos creemos unos cuentos que no son ciertos realmente, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay que hablar mucho, lo decía María Ángeles antes y eso es muy importante, hay que hablar mucho, igual que hablamos de otras cosas, Es decir, hay que hablar mucho, hay que utilizar el sentido común, igual que no es recomendable estar estudiando todo el día, no es recomendable eso, ni es recomendable estar jugando a baloncesto todo el día, ni estar comiendo todo el día, pues claro. no puedo estar todo el día delante de una pantalla. Claro. Es que es un poco de sentido común. La pérdida de oportunidad de hacer otras cosas. Claro, claro. Al final es que no es un niño pequeñito que está mucho tiempo delante de las pantallas, está dejando de jugar, que es lo que realmente va a desarrollar neurológicamente su cerebro. Claro. Y no el smartphone, ¿vale? No los vídeos, por muy bonitos que sean los dibujos de Peppa Pig y las canciones y los colores y todo eso, claro. Jugar con más niños, jugar con sus primos, con sus hermanos, con sus padres, leer cuentos, poner fichas, poner piezas, hacer puzzles, jugar al juego de rol con las muñecas, con los bomberos, los Airgun Boys, todo eso estimula la creatividad y la plasticidad cerebral que está todavía en crecimiento, promueve un desarrollo saludable. Lo otro es como droga, es que los deja planos, los deja... Bueno, es como les anula la voluntad. quitarles oportunidad de hacer otras cosas. Al final un día tiene 24 horas. Y las 24 horas las tienen que utilizar en dormir, estudiar, ir al instituto, comer y tal... Pero tienen que hacer otras muchas cosas también, no solo estar con las tecnologías, que también, también tienen que estar, pero bueno, no todo el tiempo que tenga disponible, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo de limitar. Hay guías de uso, en Internet, ¿ves? De nuevo vamos a la fuente. Hay guías de buen uso de Internet en nuestra sociedad científica, de médicos de familia y también de pediatría, de la Sociedad Española de Pediatría. Y yo invito a los padres que le echen un vistazo, ¿vale? Que hay infografías muy visuales donde pueden encontrar el Consejo Científico del Colegio de Médicos, precisamente lo que aporta a la sociedad es información fidedigna de dónde buscar estos recursos de formación. Y claro, y está en Internet, y está en Internet, pero es bueno recurrir a ello. Es decir, son recursos gratuitos. Que no vale nada. Quiero decir, nosotros acabamos de sacar a nivel nacional pues una campaña, buenamente, sobre el uso de las tecnologías, ¿no? Con un decálogo de utilización, ¿no? Y todo esto, gratuito también. Es decir, que muchas veces también nos escudamos en que, claro, es que esto vale dinero. No, es todo gratuito. A través del INCIBE, que es pues la página del Ministerio también, ¿no? Y IS4Kids, por ejemplo, lo tenemos todo gratuito, todo lo que queramos, programas de control parental, antivirus, lo que sea, infografías, el Colegio de Médicos, Proyecto Hombre, otras entidades, Es decir, ahora mismo los profesionales estamos trabajando muy concienciadamente en esto porque, a ver, queremos
que no se demonice algo, ¿no? Porque muchas veces somos como bipolares, ¿no? Es decir, pues no, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Juega con tu hijo, pues si te tienes que echar unos partidos al FIFA, pues te los echas, que no pasa nada, no pasa nada realmente, ¿no? Es decir, al final yo creo que es dedicar un poco de tiempo, y ya sé que me van a decir, ya, pues que yo tiempo no tengo, eso no es verdad. Eso no es verdad. Es quizá uno de los, decíais, hablabais de que hablemos mucho con los niños como parte de esa prevención, que les observemos, que les escuchemos y que les hablemos. Pero ocurre un poco aquí como ocurre con la alimentación, que tenemos mucho menos tiempo ahora, estamos más incorporados al mercado laboral que a lo mejor hace 40 años nuestros padres, y tenemos menos tiempo de estar pendientes de nuestros hijos, y esto quizá es lo que provoca pues que ellos estén en otras cosas y que no podamos estar encima de prevenirlo. Pero por eso tenemos que trabajar más la confianza. Es decir, si tenemos menos tiempo, pues yo tengo que desarrollar el tiempo que tenga en un tiempo de calidad, es decir, en desarrollar y en promover la confianza con mi hijo o con mi hija, en que podamos hablar de lo que sea, que mi hijo o mi hija me pueda decir lo que sea también, porque no lo voy a juzgar, esto es muy importante, ni lo voy a interrogar. Los padres y madres interrogamos a nuestros hijos y no nos damos cuenta. Claro, si a mí me interrogan, yo no contesto, me defiendo, porque me estás interrogando. No. Hablar con nuestros hijos, preocuparnos por sus cosas, que nos digan las cosas que les importan, yo decirle también las cosas que me importan, dónde me gustaría o cómo me gustaría que actuara en determinados momentos, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas, está claro que pues por la situación en la que estamos actualmente, a lo mejor tenemos menos tiempo, aunque bueno, yo en esto del tiempo, pero bueno, a lo mejor tenemos menos tiempo, pero si yo lo que hago es invertir ese tiempo de una manera para desarrollar más confianza, pues quizá no haya que tener tanto tiempo. Y las redes nos ayudan a esto también, por cierto. Vamos a crear un grupo de familia en WhatsApp, por ejemplo. Claro. Es decir, si mi hijo de 18 años, 16, de 15 tiene un móvil ya, por ejemplo, y tiene WhatsApp, pues vamos a crear un grupo de WhatsApp de la familia. ¿La familia quién es? Pues mi padre, mi madre, mi tal. Voy a intentar no espiarlo. Esto es muy interesante también, es decir, porque al final, si estamos intentando promover la confianza, si yo te espío a ti, no voy a tener confianza. Claro. Pues bueno, hay pequeñas cosas que yo creo que muchas veces nos escudamos en la falta de tiempo, y el tiempo no tiene mucho que ver. Sí, yo estoy de acuerdo. Y además la respuesta ha cambiado, sí, sobre todo la incorporación, afortunadamente la incorporación de la mujer al mercado laboral, a puestos de responsabilidad. Las jornadas laborales se alargan, pero es esa reconversión a, oye, pues igual los puedes llamar, porque no estás en casa, pero estás pendiente, y es el teléfono. Claro. O es el grupo de WhatsApp, ¿qué tal, cómo os va? O sea, estar pendientes, estar presentes, estar abiertos, estar siempre dispuestos a que nos cuenten cualquier problema que puedan tener. Claro. ¿Vale? Entonces, eso también ahora hay otras maneras. Antes estaba la mamá, siempre cuando volvíamos del cole, siempre estaba tu madre esperándote con la merienda hecha. Ahora no, ahora igual el niño llega y está solo y coge la consola, pero ya hemos trabajado ese tema, ya hemos trabajado de que no puede jugar a lo mejor cuando esté solo. Claro. Y es reconducir la situación, porque no vamos a volver atrás, o sea, el tiempo es el que es, claro. Y la situación laboral es la que es. No vamos a volver atrás, pero sí se puede reconducir, no hay excusas para estar presente. Antes, ahora y lo que nos venga, que no sabemos cómo serán las relaciones del futuro, porque todo esto va a ir a más. Claro. Va a ir a más con la realidad virtual, con la inteligencia artificial. Van a haber más posibilidades de comunicación, no menos, sino más, y diferentes. Y estará nuestro holograma, y no solamente nos veremos, sino que nos verán nuestro muñequito hablar, o que habrá, qué sé yo, un robot que les hable. Es decir, las nuevas tecnologías o tecnologías de la comunicación o la información todavía están por desarrollarse, y hay escenarios que todavía ni imaginamos, pero no tenemos que esperar a que la situación nos arrolle, sino hacer prevención. Que luego nosotros es lo que llevamos siempre como estrategia, ¿no? Prevenir y hablar de las cosas con los niños, y no tan niños, porque este tema de abuso
patológico de Internet, pues se da también en adultos jóvenes, 30 y pico. Y en adultos mayores, ¿no? A ver, a cualquier edad. Pero hay un adultos mayores es interesante, porque en adultos mayores no creo que esté el problema, pero bueno, sí que es verdad que la incorporación novedosa de los adultos mayores, ¿no?, a Facebook sobre todo, pues bueno, es algo también que sustituye seguramente otras conductas que tenían anteriormente, por a lo mejor su movilidad es disminuida y tal, pero desde Facebook puedo relacionarme, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que es verdad que yo conozco adultos mayores, ¿no?, pero eso no es representativo, claro. Yo conozco adultos mayores que, ya se lo digo, ¿no?, digo, estáis utilizando mucho tiempo esto del Facebook, mucho ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que la utilización de los adultos mayores es de otra manera. Es de otra forma. Es de otra forma, sí, es de otra forma. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a ir a publicidad, hacemos un descansito, tomamos aire, pero volvemos en nada, en unos minutos estamos de nuevo hablando de los tiempos que corren, de las nuevas tecnologías y de cómo hacer un uso debido de las mismas. Hasta ahora mismo.